Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y si no sabes qué preparar para el fin de semana, no te preocupes porque te tengo la solución, y es que te voy a enseñar a realizar este fabuloso pan relleno que además está buenísimo. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información. Comencemos. En una taza vamos a colocar el agua tibia junto con la levadura y una cucharadita de azúcar. Lo vamos a remover y luego lo vamos a tapar con papel film o con una tapa y lo vamos a dejar reposar en un lugar cálido por 10 minutos o hasta obtener una mezcla espumosa. Una vez que tengamos la mezcla bien espumosa, le vamos a incorporar el resto del azúcar, el huevo, una cucharada de harina, la esencia, la mantequilla derretida y seguimos agregando la harina poco a poco hasta culminar. Cuando terminemos de incorporar la última parte de harina, colocamos la sal. Y ahora vamos a pasar esta mezcla a la mesa de trabajo para terminar de integrar todo con nuestras manos. Una vez que tengamos todo bien integrado, vamos a comenzar con el proceso de amasado, el cual va a tardar aproximadamente 20 minutos o hasta conseguir una masa totalmente lisa y elástica. Si la masa se pega un poco, vamos a untarnos las manos solamente con un poquito de harina. Luego vamos a agarrarla por debajo, la vamos a golpear contra la mesa y la vamos a doblar sobre sí misma como se observa en el video. De esta manera vamos a desarrollar el gluten y vamos a incorporar aire a la masa. Culminado el proceso de amasado, vamos a formar una bola y la vamos a colocar sobre una taza espolvoreándola con un poquito de harina por encima. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido por 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Y ahora vamos a comenzar con la preparación de la carne y para ello vamos a realizar un sofrito de vegetales. Vamos a calentar un poquito de aceite en una sartén y allí vamos a sofreír la cebolla, el pimentón, el ají dulce, el celery o apio España y el ajo, todo cortado bien pequeñito, y luego lo vamos a sazonar a nuestro gusto. Yo en este caso voy a utilizar sal, pimienta, comino, orégano, pimentón dulce y cúrcuma. También le pueden agregar aceite onnotado o achiote. Lo vamos a dejar cocinar por 8 minutos a fuego bajo, luego lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. La carne de res molida también la vamos a sazonar con un poquito de sal y orégano. Le colocamos un huevo y el sofrito que habíamos preparado anteriormente. Vamos a integrar estos ingredientes y con nuestras manos bien limpias vamos a comenzar a amasar esta carne hasta que quede bien compacta. Dividimos la carne en 6 partes iguales dándole una forma redonda. Extendemos una lámina de papel film sobre la superficie y la vamos a engrasar con un poquito de aceite. Colocamos la bola de carne y encima de esta otra lámina de papel film. Y con la ayuda de una tabla vamos a ejercer presión hasta obtener una carne redonda. Y así vamos a hacer con todas hasta terminar. Vamos a poner a calentar una plancha a fuego medio alto y la vamos a engrasar con un poquito de aceite. Una vez que esté bien caliente, vamos a colocar allí la carne redonda y la vamos a dejar cocinar 5 minutos por cada lado. En la misma plancha vamos a colocar la tocineta para que se comience a dorar un poco. Cuando tengamos la carne y la tocineta ya lista, la vamos a tapar y la vamos a reservar hasta el momento de utilizar.
Después de una hora de reposo, la masa ha doblado su tamaño. La vamos a pasar a la mesa de trabajo y la vamos a desgasificar amasándola por 2 minutos. La pesamos y la dividimos en 6 partes iguales. Vamos a tomar cada una de las porciones de masa y vamos a llevar todos sus extremos hacia el centro y comenzamos a bolear. Les recuerdo que esta masa siempre debe estar bien tapada para que no se nos vaya a resecar. Una vez que las tengamos listas, las vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo, vamos a extender cada una de las porciones de masa con la ayuda de un rodillo, dándole una forma circular, dejándola de aproximadamente medio centímetro de espesor. A continuación le vamos a colocar media rebanada de queso amarillo, la mitad de una tocineta, la carne redonda, la otra mitad de la tocineta y otra media rebanada de queso amarillo. Luego vamos a llevar todos los extremos de la masa hacia el centro y vamos a presionar con nuestros dedos para que no se nos vaya a abrir. La giramos y aplanamos un poco con las manos para darle forma redonda. Luego la vamos a colocar sobre una bandeja engrasada y enharinada. Yo en este caso le he colocado papel encerado. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento con las demás porciones de masa hasta terminar. Cuando terminemos de elaborar todos los pancitos, los vamos a tapar y los vamos a dejar reposar por 30 minutos. Culminado el tiempo de reposo, vamos a batir un huevo y los vamos a barnizar con la ayuda de una brocha de cocina. Seguidamente le vamos a colocar semillas de ajonjolí o sésamo. Llevamos los panes al horno, el cual ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados y los vamos a dejar allí por 25 minutos. Y aquí te enseño cómo han quedado estos maravillosos pancitos recién salidos del horno con un aroma increíble y con un color doradito muy bonito, lo que lo hace aún más apetecible. Así que ya no tienes excusas para sorprender a tu familia un fin de semana preparando estos deliciosos pancitos rellenos que estoy segura de que a los niños y a toda tu familia les va a encantar. Aquí puedes observar lo suave y esponjoso que queda este pan, así que no esperes más, prepáralo y sorprende. Espero que te haya gustado este video y si es así me gustaría que me apoyaras dejándome una manito arriba y suscribiéndote a este canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. También puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales, las cuales se encuentran abajo en la cajita de información. Me despido de ustedes con mucho cariño, hasta una próxima oportunidad. Bye bye.